Tengo el honor, en este caso, de, junto con la mesa que me acompaña, pues de presentar, en este caso, desde la propia Delegación de Cultura. Como saben, vamos a dar paso ahora a dicha presentación. Quiero pedir disculpas por el pequeño retraso, pero sin duda era imprescindible y necesaria para esta presentación quienes me acompañan en esta mesa. Pero sin duda, si me lo permiten, antes de comenzar con la presentación del hombre que discutía con el perchero de José Reyes Fernández, quiero pedirles a todos los presentes, si así lo tienen a bien, un minuto de silencio. Conocen los hechos acaecidos en el día de ayer con la muerte de un oficial de la policía local de la ciudad de la Línea de la Concepción, en el ejercicio de sus actos, concretamente velando por la seguridad y contra esa lacra que afecta a toda la comarca del Campo de Gibraltar, pero especialmente al Arco de la Bahía y, como no, pues también no nos libramos en el municipio de San Roque. Así, si les parece, como homenaje que le rendimos desde aquí a ese oficial de la policía local, a los cuerpos y fuerzas de seguridad y, por supuesto, también a los familiares, amigos y a esas dos niñas pequeñas que desde ayer, por desgracia, ya no van a poder contar con la figura de su padre, quería rendirle y que le rindiéramos, si me lo permiten, ese minuto de silencio y el acto de hoy. Así que, si me acompañan. Muchísimas gracias. Y ahora sí, les presento a quienes me acompañan en la mesa, aunque sé sobradamente que los conocen. A mi derecha, Andrés Vázquez de Sola. A tu derecha me extrañaría. Sí. Me lo temía. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sabes que para mí, personalmente y profesionalmente, siempre es un placer teneros aquí. Angélica también, bueno, y al que ha sido mi compañero de corporación, Pepe Reyes también, pues en definitiva estoy muy bien acompañada en la tarde de hoy y sin duda pues sé que van a disfrutar todos los presentes de la presentación del hombre que discutía con el perchero. Me decía Pepe Reyes cuando preparábamos la presentación y justo nos reuníamos en el despacho del fondo, que era una obra a la que le había dedicado mucho tiempo, que hacía, deshacía, pensaba, retrocedía y sin duda sé que la perfección le acompaña en el trabajo que realiza como profesor a diario y también en este caso cuando se sienta a escribir, así que sin duda nos va a sorprender. Le cedo la palabra en este caso para que comience ya a Andrés Vázquez de Sola. Muchísimas gracias a todos. Yo me he permitido escribir lo que voy a leer, pero yo escribo muy malamente, las cosas como son. Y eso, las comas y los puntos y eso a voleo. Si lo leyera antes Pepe Reyes, seguro que me ponía con su lápiz rojo un 0 y me lo tachaba todo entero. Y no solo Pepe Reyes, sino Juan Macías, que también es maestro, y dos maestros magníficos que han venido desde Ronda
para saludar a Pepe Díaz, digo yo, coño, casi, a Pepe Reyes, que son Juan y Anita. De modo que empiezo a leer. Yo que ya he dicho que escribo muy malamente, a pesar de todo, Pepe Reyes me ha pedido que presente su libro. A mí, que de literatura no entiendo ni una papa, me invita para que junto a Angélica presente su libro El hombre que discutía con su perchero. Menudo embolado. Esto a mí me resulta dificilísimo, porque todos los muchos méritos que yo quisiera resaltar del libro podrían sonar negativos para quien me escuche. Decir que su redacción es impecable, que el hilo conductor de esta novela, de auténtico suspense, es absolutamente coherente y que la utilización del monólogo interno del neurasténico protagonista es un modelo del buen escribir, pudiera ser interpretado maliciosamente como la descripción de un tocho, el tocho insoportable de un ejercicio vacuo de virtuosismo literario. Pues no, El hombre que discutía con su perchero es un libro apasionante y yo me siento incapaz de expresarlo debidamente. Por eso, por miedo a no ser comprendido, me juré a mí mismo no hablar de esta novela ni con mi perchero. La literatura no es lo mío, no hay más que leer mis propios libros para darse cuenta. Mis opiniones literarias, cinematográficas o pictóricas se limitan a decir esto me ha gustado o no me ha gustado. Aún así, aquí estoy, ante ustedes, para comentar a mi manera este libro. Y lo que os puedo decir es, a mí me ha gustado, me ha apasionado. Y excepcionalmente me atrevería a añadir, metiéndome en camisas de 11 varas de crítico literario, que he creído observar en estas confidencias ante el sufrido perchero un cierto humor malhumorado, una desesperanza esperanzadora, una forma de euforia depresiva. Perdona, Pepe Reyes, por malgastar en esta frase un tanto rimbombante una especie de oxímodo de los que con tanta gracia y oportunidad prodigas en tu libro, pleno de paradojas y metáforas acertadísimas. Solo me voy a permitir un consejo a todos ustedes. Lean y regalen a sus amigos El hombre que discutía con su perchero. Les apasionará este curioso monólogo de un depresivo que nos cuenta con gracia y donaire sus pesadillas vividas, para que nosotros, sus lectores, nos deleitemos con el mal de nuestro vecino y nos consolemos de las estúpidas angustias vitales que todos padecemos en algún momento. Ahora dejo a Angélica, que nos dará cumplida cuenta de sus observaciones, más autorizadas que las mías. No sé lo que ella nos dirá, pero yo recomiendo la lectura de este libro, que podría definirse como un estudio psicológico, un ensayo sobre la neurastenia o el vuelo impreciso de una pesadilla elucubrante. Es tan apasionante que se hace difícil soltarlo. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y reiterar las disculpas por el retraso en el inicio de esta presentación. Hemos hecho todo lo imposible por estar a tiempo, pero la conjunción de los astros ha fallado y se nos ha hecho tarde. Pero no obstante, estamos aquí con un gran placer, de nuevo en la ciudad de San Roque, especialmente acompañando en este día memorable, para mí al menos memorable, por la presentación de este libro de nuestro gran amigo Pepe Reyes. Y solo quería aclarar que, cumplida cuenta de esta novela, El hombre que discutía con el perchero, será difícil dar. Y difícil seguramente es la palabra que con mayor frecuencia me vino a la mente mientras leía y releía esta historia contada por un profesor de historia que contiene a su vez otras muchas historias y que estoy convencida que no dejará indiferente a nadie. He tomado muchísimas notas, he hecho muchísimas reflexiones
a lo largo del tiempo que me he tomado, que ha sido bastante, para pensar, para leer, para digerir, para interiorizar, para querer esta novela en la medida en la que creo que se lo merece. Y entonces, después de escribir muchísimo, al final he hecho una selección de lo que creo que pueda constituir una invitación a lo que creo que es el hecho fundamental cada vez que uno se acerca a una pieza literaria de la calidad de esta última novela de Pepe, y es invitar a la lectura tal como ha hecho Andrés. Creo que es una lección dolorosa, una palabra que también me vino muchas veces a la mente mientras leía y que repetiré en estas pequeñas notas que he redactado y que intentaré contaros de la mejor manera a continuación. La responsabilidad de presentar un libro es siempre honrosa y complicada. Es preciso saber qué parte de la verdad ha de ser contada en ese primer contacto para no desvelar los secretos por descubrir. Dicho en otras palabras, para no hacer un spoiler sobre el libro. Y aquí hago el primer paréntesis. Esta frase, spoiler, creo que disgustará sobremanera al protagonista que habita las páginas de esta novela, al igual que su autor, pues una de las múltiples quejas que a lo largo de este recorrido podremos encontrar contra el tiempo en el que vive es acerca de la enseñanza de otros idiomas en el ámbito educativo, en el ámbito escolar, sobre todo del inglés, porque se hace en detrimento del español, no como una herramienta para ampliar horizontes lingüísticos y culturales. En este fenómeno, coincido con él, la enseñanza de otros idiomas con la primacía del inglés puede conducir de facto a las actuales, y de seguir esta deriva a las futuras generaciones, al oscuro reducto del analfabetismo funcional. Creo profundamente en esto. Regresando a la responsabilidad de presentar una novedad editorial, confieso que esta no ha sido nada fácil para mí. Durante la lectura, en muchas ocasiones me he preguntado, ¿es realmente una deferencia o es más bien una venganza de Pepe? ¿Por qué me hace o nos hace, en este caso, sufrir de esta manera? ¿Qué le he hecho yo a Pepe? Un amigo al que quiero tanto y un escritor al que admiro hasta el límite. Y aquí voy a hacer otro paréntesis porque no me resisto a leer una frase que aparece casi al final del libro. No estoy revelando nada, He elegido frases que no dicen nada de lo que aquí ocurre. Y dice el protagonista que yo he interpretado de alguna manera como un alter ego de Pepe Reyes. Unos amigos desaprensivos me convencieron de que tenía talento para escribir. Qué mala es la amistad. Eso no te lo perdonaré en la vida. Pero como no se consuela el que no quiere, en el transcurso terminé pensando que no se trataba de una cuestión contra mí, es evidentemente una broma contra nosotros dos, porque una vez digerida la lectura, creo que este libro está escrito contra todos nosotros y nosotras, contra el mundo que condiciona y alimenta nuestra mediocridad, seamos o no conscientes de ella, poniéndonos frente al hecho inalienable de que solo nos han dejado el rol de clientes, usuarios, electores, trabajadores por cuenta ajena y toda suerte de sujetos casi siempre pasivos, básicamente porque así lo hemos aceptado. El hombre que discutía con el perchero es, pues, una historia singular, desconcertante, desahuciadora de certezas. En resumen, una lectura, como decía al principio, difícil, aunque subyugante, en la medida en que desvela hasta qué punto nuestras felices existencias están limitadas y lastradas por sucesos, circunstancias, sentimientos que hemos olvidado aquilatar adecuadamente y a los que no prestamos la suficiente atención, a pesar de que la acumulación de ellos hace una montaña más grande cada día, una montaña que será inescalable, si es que existe este vocablo, dentro de muy poco tiempo.
Pepe Reyes nos regala esta vez, o tal vez nos asusta, con una novela diferente a las anteriores, en las que, a pesar de ciertas dosis de melancolía implícita, siempre he advertido un universo de colores dibujado con bellas palabras sabiamente dispuestas. Un escenario de inspiración casi barroca, equivalente en profundidad, profusión y hasta en el retorcimiento de las formas a textos debidos a grandes firmas de la literatura universal, en mi modesta opinión, y en primer lugar, emulable a la de Alejo Carpentier, siendo también posible establecer otros honrosos paralelismos, en mi opinión también, con Cortázar o García Márquez, por nombrar algunos de ellos, sin que esto haya supuesto en modo alguno la renuncia a la marca indeleble, al sello personalísimo de este gran escritor, ya ves que soy reincidente, nacido en este costado del Atlántico. Será seguramente por estos vínculos que antes había establecido, unido al placer indescriptible que me proporcionó la lectura de sus obras anteriores, que al acercarme a este nuevo universo del hombre que discutía con el perchero, recibí una gran sorpresa, toda ella impactante, semejante a un bofetón en pleno rostro. Y es que este Pepe Reyes era un autor absolutamente desconocido para mí. De este modo, la primera sensación, una de las muchas que he tenido en la lectura, durante la lectura de este libro, es la que reza un estribillo de una canción popular cubana que dice: nadie conoce a nadie. No te conocía, Pepe. Como decía antes, este recorrido narrativo ha sido sobre todo difícil, casi siempre doloroso, muchas veces revelador y en ocasiones jocoso, si bien lejos del sentido de la risa abierta, sin trastienda, sino cercano a la media sonrisa interior que genera una sátira mordiente. Un recurso que Pepe Reyes ha sabido esgrimir muy bien en esta obra, junto a casi todas las figuras retóricas y literarias habidas y por haber. Esto merecería un análisis aparte. Está plagado, es un ejercicio de virtuosismo literario y de verdad te lo digo, Pepe, eres un gran escritor. Me reitero en ello. Es una belleza literaria, independientemente del mensaje implícito, que también es muy potente. Y es que la buena literatura, sobre todo la narrativa, es un espacio propicio e idóneo para escritores de esta talla, porque saben elegir con acierto la fórmula mágica para rebajar tensiones y permitir que la persona que lee un libro de estas características, una novela como esta, se tome un descanso sin dejar de leer, al tiempo que sostienen un ritmo perfecto que de esta manera, aunque la lectura pueda llegar a ser en ocasiones opresiva, sigue siendo subyugante, como indicaba al principio. Creo que esa es la palabra que más me gusta para definir esta novela, subyugante. Es decir, que se queda una, aunque esté profundamente dolorida, continúa leyendo. Eso es muy difícil de lograr y en esta novela se logra. De eso se trata. Entre otras cosas, la manifiesta habilidad desplegada por este autor campo gibraltareño, sanroqueño, ya sea en forma de reflexiones, narración de hechos o a través del diálogo, una herramienta también muy bien utilizada, va dejando aquí y allá, a lo largo del texto, retazos de pensamiento, casi siempre en estrecha relación con esta terrible actualidad, que permiten cierta ligereza de la nube de angustia y soledad, aderezada de profunda tristeza y sensación de fracaso, que se ciñe sin piedad sobre el alma del protagonista, alcanzándonos en el envite de lleno y sin misericordia. El hombre que discutía con el perchero está estructurado en 10 capítulos, a través de los cuales, además de esta historia también contada, es posible asomarse a obras y autores de todos los tiempos, muestra del gran acervo cultural, especialmente literario, que posee nuestro descreído autor. Quizá la primera referencia que viene a la mente es la relación con el dilema de Goethe, cuyo suicidio incruento a través del joven Werther
nos remite a la vocación de este hombre del que nunca conoceremos el nombre, como tampoco el de ninguno de los otros personajes que habitan este libro, lo cual constituye una característica muy destacada de esta novela y que la diferencia de otras en las que abundan patronímicos sonoros, feroces, tiernos, casi únicos. Regresando al dilema de Goethe, en el caso de esta obra de Pepe Reyes, la ausencia del distanciamiento narrativo, en tanto está escrita en primera persona, pronto nos trae la certeza de que esta travesía, un paréntesis breve, volveremos sobre este concepto de travesía, de viaje, que creo que es importante también, al menos yo lo he entendido así, en el trasunto de la obra, decía que esta travesía acabará de la peor manera, ya que aunque no está exenta, como decía Andrés, de ciertas dosis de suspense, intuyo que el autor no tiene esta como su prioridad más relevante. No tiene demasiados inconvenientes en revelar su ruta. De hecho, a veces parece que se propone todo lo contrario. Es como si quisiera anunciar a quien quiera saberlo a dónde conduce este camino, porque lo importante es el camino en sí mismo, ese que se emprende hacia el origen de cada quien, y es, por tanto, un camino circular. Es la deriva del pensamiento propio, la representación de la deriva del pensamiento propio, de la toma de conciencia, el conocerse a uno mismo en primer término, porque ese es el viaje de la existencia. Y creo firmemente que esta es una de sus intenciones, porque casi desde el primer capítulo nos habla de Ítaca, de su Ítaca, de una Ítaca particular a la que se llega después de un viaje largo y tortuoso, pero no con las indicaciones y el equipaje que propuso en su día Cavafis en el suyo. No se trata de alejar el temor para disfrutar del placer y la alegría que puede llegar a aportar el conocimiento, sino más bien todo lo contrario. En lo que sí coincide Reyes con Cavafis es que Ítaca no nos engaña. Es todo lo que creímos que sería desde el minuto 1. Al igual que García Márquez en Crónica de una muerte anunciada, el autor tiene la osadía de mostrar sus cartas al inicio del juego y además nos anuncia que va a ganar con la mano que le ha tocado en suerte, la de escritor, es decir, que vamos a continuar leyendo, que nos atrapará con la lectura, y lo hace porque, en definitiva, lo importante en esta novela no es saber qué ocurre, sino cómo y por qué, porque lo importante es el camino. En otro orden de cosas, con esta novela Pepe Reyes hace un llamado a la insurgencia, casi siempre civil, pero a veces no tanto, a la rebelión contra lo establecido, y para ello se auxilia del alma atormentada de su protagonista en modo aleccionador. Si no quieres que te ocurra lo que a mí, cambia la dirección de tu Ítaca, colócala en otra parte, camina con otro rumbo. Y por continuar con el protagonista, un hombre sin nombre, lo que indica que su piel puede ser la de cualquiera, que discute con su perchero, puede hacer pensar que en un primer momento que asistiremos a un duelo entre dos identidades que conviven en guerra dialéctica. Sin embargo, y creo que con esta observación no desvelo nada, se trata en realidad de una tríada, dos personas perfectamente diferenciadas que habitan en un solo individuo, ambas solitariamente por separado, y una tercera que es el perchero, cuya naturaleza inanimada le deja pocas opciones, pues solo cobra vida cuando el personaje principal, digamos así para distinguirlo, le arroja encima las prendas que ha vestido en la calle. La relación con el perchero tiene muchas lecturas. Una de las que yo he creído entrever es el reflejo de esas parejas, desgraciadamente demasiado abundantes, donde la mujer es postergada de forma ominosa, por ejemplo, cuando su conversación incomoda. En el caso del perchero, cuando ávido de romper el mutismo en el que ha permanecido todo el día, o quizás por ayudar al protagonista a ayudarse a sí mismo, es encerrado en otra habitación sin ningún tipo de contemplaciones. Sobre el resto de los personajes solo diré que son incidentales,
fácilmente identificables, pero igualmente innombrables, cuyo cometido principal es aportar trozos de historias adyacentes y o subyacentes como remansos en los que el espíritu de quien lee pueda tomar un breve descanso, aunque no deje de sufrir del todo. Así de intensa es esta novela. Las notas acerca de las impresiones que me han causado esta lectura son variadas, numerosas, quizás demasiadas. Luego, si hay tiempo y si queréis, podemos conversar un poco acerca de ello. Pero aún a riesgo de ser abusiva, quisiera comentar brevemente un par de observaciones más. La primera de ellas es que Pepe Reyes, en tanto que buen escritor, es indefectiblemente un gran lector. Y es por ello que, aunque parece decir lo contrario, denostando a lo largo del libro de lecturas y escritos que han jalonado la vida de este protagonista, en verdad entiendo o he sentido que nos conmina muy subliminalmente a veces a leer o a releer, en el caso de Los Afortunados, obras de muchos autores, entre ellos, y por citar algunos nombres, por ejemplo, Juan Ramón Jiménez, Montañez, Flaubert, Jorge Luis Borges, Pessoa, estos entre los que aparecen referenciados directamente o que yo he entendido que están referenciados. Y otros como Schopenhauer, André Breton, Sartre, Cavafis o incluso Jung, con su filosofía, su teorización en torno al yo, están que están más entre bambalinas, pero entiendo que también son visibles, sin contar aquellos a los que las limitaciones de mi intelecto me han impedido detectar. Tengo aún un segundo comentario, decía, y este será acerca de la voluntad. El capítulo 7 decía que la obra está estructurada en 10 capítulos perfectamente hilados, perfectamente concatenados, pero cada uno con una independencia que lo hace de por sí cada uno de ellos una pieza literaria excelente. Pero yo quería comentaros acerca del capítulo 7, que se denomina El mundo como mediocre representación. Es uno de los que más me ha impactado. Entiendo que es de los más sugerentes, porque esa percepción schopenhaueriana de que el mundo, la realidad, es un teatro, está presente en todo el desarrollo de la historia, pero aquí Pepe se regodea un poco más. Me ha gustado la transformación, para empezar, del título de la obra cumbre de Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación, convirtiéndola en algo que explica de una manera bastante diáfana la visión de la realidad que tiene el protagonista de este mundo. Es decir, de esta novela, es una representación mediocre. Creo que la mediocridad también es un valor que entiendo que es transversal, que está presente en toda la novela. De manera que, a partir de un solo punto de visión, Pepe Reyes construye para nosotros un caleidoscopio. Utiliza el pensamiento del mayor exponente del pesimismo filosófico para, a través de su propia óptica, que entiendo también es un poquito pesimista, dibujar una actualidad que es mediocre por mor de la voluntad del poder y del poder que nosotros conferimos a ese poder. Propongo fervientemente leer con detenimiento este capítulo, traspasar la frontera de la tristeza y sumergirnos en la reflexión que se propone. Creo que es muy rico este capítulo. Me gustaría continuar con otros muchos aspectos, pero ya estoy terminando. Me gustaría continuar, por ejemplo, con el significante del número 37. Tengo mis propias teorías acerca de este número, él tiene las suyas. El proceso introspectivo que contiene la novela, la crítica permanente contra este sistema de libertades esclavizantes, el recurso de dirigirse frecuentemente a los jóvenes. Es un profesor de historia de instituto el protagonista de este protagonista desdoblado, el hombre que discutía con el perchero, el lenguaje a veces hiperbólico que revela las vivencias sinestésicas. La sinestesia también es algo que está muy presente aquí y que de verdad que solo esta interpretación, al menos yo entiendo, de estas vivencias, yo pienso que merecen una parte donde se avista la realidad desde dos identidades diferentes, la actitud en todo momento iconoclasta también,
no solo frente al órgano rector de la religión católica, la Iglesia, sino también ante la corona, los toros, el sistema educativo, la condición de funcionarios, etcétera. Son interesantes también los divertidos neologismos que se pueden hallar en el tema. Se trata, en definitiva, también de un libro plagado de aforismos. He seleccionado unos cuantos que leeré ahora a continuación. Interesante también cómo ha acudido a la antigua equivalencia entre escritor y poeta, lo cual explica la riqueza literaria de imágenes, de pensamientos que pueblan esta magnífica obra. De la escritura automática, que muchas veces quieres estar frente a un texto o entendido estar frente a un texto de alguna manera influido por el surrealismo y con la escritura automática que describió, que definió André Breton, de la noción de Sartre de que el infierno está en la mirada del otro, en fin. Más que una novela, en definitiva, yo la definiría como un ensayo novelado sobre la soledad de cualquier persona cuya deriva le conduce a reflexionar sobre las implicaciones hacia adentro y hacia afuera de uno mismo del arte de escribir que sigue al de leer. Gracias, Pepe, por esta oportunidad y gracias a todos vosotros por soportar mi diatriba. Gracias. Bien, buenas tardes. Creo, no hay duda, por lo que hemos oído, que tanto Andrés como Angélica se han leído el libro que les dejé. Creo que se lo han leído. Voy a procurar ser breve, porque creo que todos lo vamos a agradecer. Porque ahora lo que realmente pega y viene bien es una cerveza fresquita y no estar aguantando aquí mucho tiempo. A ver, yo tenía pensado explicar un poco, hablar un poco de la novela, pero es que Angélica lo ha hecho estupendamente bien, por lo cual... Y luego tenía pensado leer un capitulito, pero como ya tenéis el libro todo, lo vais a tener, pues lo podéis hacer por vuestra cuenta. O sea, sí, yo iba a leer el capítulo 2, pero bueno, que explica un poco la génesis de todo esto. De bien nacido es ser agradecido. Mi agradecimiento a todos vosotros, mis amigos, mis amigas, mis compañeros y compañeras de trabajo. Esto está lleno de profesores y de maestros, Andrés. Sí, hay un porcentaje estadístico por metro cuadrado muy elevado de maestros y maestras hoy aquí. Bueno, a todos vosotros que habéis venido, teniendo cosas mucho más interesantes que hacer, sin duda alguna, que estar aquí, mi sincero agradecimiento a todos. Andrés y Angélica, mi más profundo agradecimiento. Les mandé el libro, les dije, por favor, leerlo y quiero que me lo presentéis, y se lo han leído, han hecho las tareas, se las han leído. O sea, que aprobado. Andrés, cero, nada, aprobado. Quiero también agradecer a mi compañera Ana Alsina, que es la autora de la portada. La portada es un perchero con una gabardina y un sombrero puesto. No es una portada gratuita. Se explica perfectamente dentro del texto, se explica, se alude a ella. La editorial trató de imponerme otra portada, una foto en la que aparecía un sujeto con el perchero, pero que no decía nada. Yo creo que el libro debe ser en su conjunto una unidad y no tiene que haber nada gratuito en el libro. La portada creo que debe estar relacionada con el contenido. La mayor parte de las veces las portadas no tienen absolutamente nada que ver con lo que tiene el libro, porque las portadas las hacen un equipo de diseñadores que ni siquiera han leído el libro. Por eso a Ana Alsina yo le dije, Ana, quiero esto, y Ana captó inmediatamente la idea y me hizo esto que a mí me parece fantástico y que luego cuando lo leáis, cuando leáis el libro, vais a ver perfectamente dónde está recogida esta portada y por qué tiene que ser esta portada y no otra. Yo quería poner una foto en la contraportada, no la que he puesto, que es la de la boda de mi hija, no esta. Yo quería poner otra foto, pero mis hijas no me han dejado. Yo quería aparecer en la contraportada en un perchero, yo con una gabardina, el sombrero y la gabardina abierta en calzoncillo. Tampoco.
tampoco es gratuito. También se explica en el libro, eso. Pero mis hijas me dijeron, no, papá, eso no, porque entonces me iban a desheredar. Te desheredamos, me dijeron. Y entonces he tenido que optar por esta. En fin, seguimos con los ayuntamientos, los agradecimientos finalmente al Ayuntamiento de San Roque y a su concejala Loli Marchena por dejarnos este espectacular salón para que nos reunamos. Desde que hace un mes y pico por ahí vine y le dije a Loli, oye, quiero presentar el libro aquí en San Roque, mi última novela, quiero presentarla aquí. Y bueno, todos han sido absolutamente facilidades. Te estoy muy agradecido. Muchísimas gracias por ello. Hace 10 años que no publico una novela. La última novela la publiqué hace 10 años, o sea que no soy un autor que me prodigue demasiado. Tampoco he estado 10 años sin escribir. He estado escribiendo durante estos 10 años, de hecho he escrito 3 libros, pero solamente he publicado este porque creo que era el único que merecía la pena publicar. Tampoco creo que se deba publicar todo lo que se escribe, tampoco creo. Yo creo que hay que ser muy selectivo a la hora de publicar y únicamente publicar cuando de verdad tratamos de decir algo nuevo o vamos a decirlo de una forma diferente. Pero publicar por publicar novelas en serie como se están publicando hoy día no merece la pena. Uno a veces coge una novela y se le cae de las manos. Es lo mismo que leí hace una semana o hace 15 días. Hay que tratar de aportar algo nuevo. Y yo cuando tengo algo nuevo, pues entonces trato de publicarlo. Yo llevaba muchos años queriendo escribir esta novela. Muchos años. Pero cada vez que mentalmente lo había intentado, había pensado, todavía no estoy preparado para ello. Así, la novela o ese proyecto fue posponiéndose en el tiempo, un año tras otro, y nunca me parecía que estuviese lo suficientemente preparado como para escribir esa novela, para abordar ese proyecto. Y luego surgió de una forma casual, casi me la encargaron. Y gracias a eso, por fin me decidí, dije, ahora hay que escribirla. Y me puse a escribirla. Mandé otro libro a una editorial que finalmente no se publicó, que le interesó mucho, pero que tengo en casa pendiente de trabajarlo más y revisarlo. Y aquel libro llevaba el primer capítulo de aquel libro, que era un libro de ensayo histórico sobre las religiones, llevaba un capítulo y el editor me dijo, oye, en este primer capítulo yo veo el inicio de una novela, yo veo aquí una novela, ¿por qué no lo intentas? Entonces yo lo cogí, lo miré en casa y digo, esto es lo que yo llevo queriendo hacer hace muchísimos años y sin embargo no me atrevo a abordarlo. Yo creo que es el momento, ahora que la editorial me ha dicho que la escribe, que se la mande. Bien, tenía que escribir esa historia, pero para escribir esta historia, que es una historia, Angélica lo ha dicho, es una historia dura, muy dura. En ocasiones yo creo que el lector cogerá el libro y lo tirará y saldrá corriendo. Luego volverá, porque yo lo he tirado también muchas veces. Yo he soltado y he salido corriendo muchas veces. Es muy dura la historia. Pero para escribir esta historia yo debería entrar en situación. Yo no podía escribir esta historia alegremente. Fue necesario provocarme una profunda depresión para poder escribir esta historia. Si no, la historia no iba a ser auténtica, no iba a ser real. Y alguno de vosotros se preguntará, ¿y cómo se produce una profunda depresión? Es fácil. Simplemente hay que mirar la realidad, ver la televisión, escuchar la radio, leer los periódicos, leer algunas editoriales de periódicos y se deprime uno rápidamente. Hay que mantener esa depresión en el tiempo, hay que mantenerla durante el tiempo que estuve escribiéndola. Yo entré en una profunda depresión, donde quedé absolutamente desmotivado, sin ganas para nada, y tenía que escribir. Durante 2 meses estuve noche y día, fines de semana, escribiendo esta novela en ese estado de hundimiento moral, de derrota absoluta en el que me encontraba. Únicamente desde ahí podía salir el libro, pero no podía estar más tiempo.
Era imposible estar más tiempo. Si llego a estar más tiempo, quizá no salgo de aquella situación. Llegué a sentir miedo, por lo que tuve que decir, tengo que terminarlo y tengo que terminarlo pronto. Le dediqué 2 meses a escribirlo intensamente. A los 2 meses tuve que salir. Pero luego perdí la cuenta cuando inicié la revisión número 20. O sea, estuve 2 meses escribiéndolo, pero lo he revisado 20 y tantas veces el libro. De tal manera que puedo decir que desde un punto de vista sintáctico y gramatical no hay una sola coma en este libro que no esté profundamente meditada. Es en ese sentido un libro muy intenso. Jorge Luis Borges decía que era imposible escribir una novela con la intensidad de un relato. El relato, como hoy es breve, tiene que mantener la atención del lector en las 8 o 10 páginas que dura. Si en un relato el lector se aburre en la segunda página, estamos perdidos. Hace agua. El relato tiene que tener esa intensidad. Pero esa intensidad en la novela es insufrible. No hay un lector que aguante esa intensidad en la novela. Una novela de 300 o 400 páginas no puede mantener esa intensidad, porque el lector necesita, la novela tiene altibajos, y el lector necesita de esos altibajos para tomar aliento, para poder respirar. Entonces, por eso esta novela tiene 200 páginas, en ese sentido una novela breve, pero yo creo que es breve pero muy intensa, o sea, yo creo que no se puede mantener la intensidad durante mucho tiempo, muchas páginas en la novela, y en segundo lugar porque yo necesitaba salir de la situación que me había provocado. Necesitaba salir, tenía que ponerle punto final. ¿De qué trata el libro? El libro es un intenso monólogo lleno de diálogos. Es un profesor de historia que vive solo, que desarrolla un trastorno bipolar y que termina discutiendo con su perchero. Ya anuncio ya que el perchero se suicida. O sea, fijaros cómo acabaría. Durante este intenso monólogo hay 3 historias dentro del libro. Primero es esta historia, esta reflexión larga sobre la soledad, sobre el abandono, sobre la muerte, sobre el suicidio. El autor, el protagonista, que no tiene nombre, el protagonista, como ha dicho Angélica muy bien, el protagonista desarrolla una teoría o elucubra una teoría sobre el suicidio, permanentemente la está desarrollando. Esa y su relación con el instituto, con la enseñanza, con todo esto, sería una de las historias que tiene la novela. Luego hay una segunda historia que está contada de una manera sutilísima y que no nos damos cuenta de ella hasta que estamos metidos en ella. Es una historia de amor, o de los únicos amores que merecen ser narrados, que son los amores adversos, los amores contrariados. Los amores felices no tienen recorrido, se caen inmediatamente en la estulticia. Los amores literarios son los amores adversos. Goethe, claro, termina pegándose un tiro porque no puede. Goethe, esos son los amores. Entonces hay un amor adverso. Hay una historia ahí, ya digo, de una forma sutilísima que va saltando de un capítulo a otro, que es abandonada, que es retomada de vez en cuando y que la va contando en pequeños fragmentos. Y luego hay una tercera reflexión, una tercera historia, que es una reflexión metaliteraria, que es sobre los problemas que el escritor tiene que abordar, que afronta, que enfrenta con la propia labor de escribir. Ahí el autor se desahoga en esta reflexión metaliteraria. Y todo esto está penetrado transversalmente, como muy bien ha señalado Andrés y Angélica, por un humor ácido, crítico, una mirada irónica, humorística, sarcástica, que en definitiva yo creo que es lo que salva al libro. Si no, el libro no había quien lo leyera. Yo creo que ese rasgo de ironía que lleva todo el libro es lo que nos hace retomarlo. Si algunas veces nos asusta, lo retomamos. El libro tiene, yo lo digo, tiene un punto irreverente,
un punto provocador, tiene un punto escandaloso. El libro pretende provocar. Como muy bien, no creo que deje a nadie indiferente. Y como muy bien se dice en uno de los pasajes, en uno de los capítulos, el libro pretende coger al lector por los hombros, mirarle a la cara y zamarrearlo y decirle: despierta, despierta, te tienen dormido, te tienen engañado, lo tuyo y lo nuestro ya no tiene solución, pero tus hijos y mis hijos se merecen algo distinto, algo mejor a lo que estamos viviendo nosotros. Ese es el punto escandaloso, provocador y irreverente que tiene el libro. Muy agradecido a todos por estar aquí, no quiero ser más pesado y yo iba a leer el capítulo 2, vosotros ahora lo cogéis y lo leéis y ya hemos terminado y nos vamos a tomar la cerveza. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia.